Hermanos míos de Ciudad Obregón, los saludo a cada uno de ustedes. Gracias por participar en este primer encuentro digital diocesano de animación pastoral. Exactamente hoy, hace 7 meses, pisé por primera vez esta tierra de Sonora. Les quiero compartir cuando el nuncio apostólico me llamó en el mes de septiembre, que el Papa me nombraba para esta diócesis. Él me hizo una pregunta: ¿acepta? ¿Quiere rezarlo? Y al nuncio le contesté: no, en nombre de Dios. Después me dijo: ¿sabe dónde es? Le dije: no, no sé. Sí sabía que era aquí en el norte, pero no ubicaba. En el nombre de Dios di este paso de venir a esta iglesia diocesana. Hermanos, después de 7 meses, bendigo al Señor, le agradezco y lo alabo por todas las gracias que me ha concedido en estos meses. El Señor ha querido que yo camine con ustedes, que caminemos juntos. El Señor quiere que demos este paso en este momento de la historia de la salvación. Ustedes y yo formamos solamente un pequeño eslabón de la inmensa historia de la salvación. Esta iglesia querida de Sonora, de Ciudad Obregón, ha sido una tierra bendecida en 1614 por la presencia de los padres jesuitas, quienes trajeron el Evangelio, quienes trajeron al resucitado. Después, ellos fueron expulsados en 1767. La fe quedó en manos de los laicos. Los laicos un buen tiempo sostuvieron la fe. Después vinieron los padres franciscanos. Ellos continuaron la labor de seguir evangelizando, de seguir sosteniendo la fe. Ha vivido momentos de luces y sombras, momentos de oscuridades y momentos de expansión, momentos de alegrías y momentos de gozos, también con manchas de oscuridades. Pero esta es la iglesia que Jesús ha querido formar y que ha puesto en manos de nosotros para continuar su obra. Cuando digo nosotros, somos todos responsables de esta iglesia que camina en Ciudad Obregón. También se vio bendecida por la presencia de don Juan Navarrete, el primer obispo de Sonora, con los 2 periodos de persecución, el primero y el segundo, y la iglesia salió adelante. Hay esta anécdota en la sierra de don Juan Navarrete, de que él enseñaba a los seminaristas, él mismo les lavaba la ropa, él mismo les hacía la comida. Don Juan Navarrete eucaristizó la sierra y los frutos se vieron. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en un momento de crisis, pero también en un momento esperanzador. No podemos negar que tenemos una crisis general, que no solamente nos incumbe a nosotros aquí en Ciudad Obregón, sino también en el país y en el mundo. Vivimos una inestabilidad, vivimos una crisis de muchos valores, una crisis política, social, económica, religiosa, de salud. A todos nos ha afectado la pandemia. Ha habido esfuerzos heroicos de algunos hermanos sacerdotes. Ha habido también esfuerzos de laicos de continuar con la fe, también de creatividad pastoral y de cercanía. En estos momentos de la crisis, el Señor nos llama, porque también hay varios desafíos, desafíos que ya venían antes y desafíos que se han incrementado con la pandemia. El primer desafío, el desafío de los jóvenes, son el presente de la iglesia. No solamente son el futuro, son el ya ahora de la iglesia. Ciudad Obregón es bendecida por los jóvenes. El nuncio apostólico ha expresado que esto es un fenómeno único en el mundo. Tantos jóvenes. Nos ha faltado llegar a muchos de ellos. Los obispos, sus hermanos, hace unos años nos reunimos en la Pascua para reflexionar qué hacer con los jóvenes. Y quedamos juntos como obispos. Hay que tomar la actitud del Éxodo en el Sinaí de Moisés. Hay que tomar la actitud de Josué, que le dice el Señor: descálzate, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. A cada joven hay que acercarnos así, descalzándonos, porque es tierra sagrada. Tenemos que reconocer que como iglesia no hemos sabido llegar
al presente de la iglesia, a la riqueza de la iglesia, como le llamó el Papa Francisco cuando vino a Michoacán, que son los jóvenes. Otro desafío que tenemos, la familia. La familia se ve atacada por muchas formas. La estructura familiar se ve también frágil muchas veces. No hay familia perfecta. Las familias no son perfectas. La familia de ustedes y la mía tampoco es perfecta. Pero cada familia es el gran proyecto de Dios. Es el sueño de Dios. Dios es una familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una comunión de personas unidas por el amor. Ese es el segundo desafío, la familia. Otro desafío, el papel de la mujer en la iglesia. Muchas veces no hemos querido abrir los ojos. El 80% de nuestros fieles son mujeres y sin embargo no tienen un papel primordial. Hemos intentado dar unos pequeños pasos. Le he pedido a una mujer estar al frente de la Pastoral de la Salud, la doctora Murrieta. Le he pedido a una religiosa estar al frente de toda la catequesis. Pero nos falta dar mucho más pasos. Creer en el papel que la mujer aporta en la iglesia. Son valiosísimas desde su trinchera, desde su ambiente, desde su femineidad, de todo lo que pueden aportar. Pensemos en la Virgen Santísima, el papel que juega en la historia de la salvación. Pensemos en las discípulas de Jesús. Pensemos en María Magdalena, una mujer que es la encargada de proclamar, de llevar a los apóstoles el mensaje de la nueva buena y decirles, miren, ha resucitado, lo he visto. En estos tiempos de caminar en Sonora, también ha habido muchas mujeres en el papel de la iglesia. Pensemos en las navarretianas, fundadas por don Juan Navarrete. Pensemos un poco más atrás en las catequistas. Pensemos en las cantoras de los pueblos yaquis. Ha sido vital el papel de la mujer, pero no se le ha valorado. Nuestras hermanas, ustedes queridas hermanas, necesitan tomar un mayor liderazgo, una mayor participación en la iglesia. El otro desafío, los laicos. Los laicos somos, junto con ellos, el pueblo de Dios. La grandeza de la iglesia es ser pueblo de Dios. No es, unos son pastores y otros son laicos. Juntos hacemos la iglesia. Los laicos son una bendición. No existiría la iglesia sin los laicos. Son la parte vital del pueblo de Dios. El ministerio sacerdotal está al servicio del pueblo de Dios. Juntos formamos el pueblo de Dios. El gran reto es creer esto. Cuando no empezamos a creer que somos pueblo de Dios, la grandeza en la iglesia no está en si alguien es sacerdote, alguien es diácono, alguien es religiosa, yo soy obispo. La grandeza está en ser pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Estamos grabando desde aquí, desde la capilla de la casa de ustedes. Ven al fondo, hay muchos ladrillos, varios ladrillos. Y la persona que remodeló la capilla me explicaba, estos ladrillos todos son del mismo tamaño, porque en el pueblo de Dios todos somos importantes. Nadie puede decir, yo no soy necesario. Cada uno es necesario para que esta iglesia funcione. El cuerpo se forma de muchos órganos, de arterias, de venas, de millones de células. Cada célula es vital. Lo que dice Pablo, tú no puedes decir la cabeza al pie, no te necesito ni el pie ni a la cabeza, tampoco te necesito. Somos vitales. El papel de los laicos debe de ser conductor. Tienen su bautismo, tienen el don de la confirmación. Somos juntos corresponsables de la misión de la iglesia. He pedido, damos unos primeros pasos y tenemos que dar más. En la pastoral familiar la he encomendado totalmente a los laicos. Un matrimonio encabeza, junto con un equipo, más de 9 parejas, 9 matrimonios, encabezan la pastoral familiar diocesana. He pedido a un grupo, el Consejo Económico, laicos, que vean la transparencia
del dinero en la iglesia. Como sabemos, el dinero, los fines que la iglesia lo pide es para la evangelización, para los pobres, para el culto, para el sostenimiento de los sacerdotes. Para eso es el dinero. He pedido a hermanos laicos que encabecen este consejo económico, de que los recursos se transparenten, de que los recursos sean encausados para los fines que la iglesia pide. Otro reto que tenemos son las vocaciones. Nos faltan sacerdotes. Dios ama a su iglesia y porque ama a su iglesia suscita vocaciones. Pero nos faltan mayor número de sacerdotes. Gracias a Dios tenemos vocaciones. La diócesis tiene 60 y tantas parroquias. Si quisiéramos un poco ayudar a las parroquias, necesitaríamos pasado mañana que se ordenaran 60 y tantos sacerdotes para que cada parroquia tuviera un sacerdote más. ¿No les gustaría a ustedes que un sacerdote estuviera celebrando y otro confesando? Que supieran que en su parroquia siempre hay un sacerdote disponible. ¿No les gustaría tener dirección espiritual? Andrés, toda esa parte no me gusta. El desafío de los laicos, voy a empezar. Sí, un desafío más, el de los laicos. Hermanos, hemos caído también en un obstáculo, en el clericalismo. Queremos los pastores controlar todo, que todo pase por el cernidor, que todo pase por la coladera nuestra a ver si conviene o no conviene. La iglesia somos todos. La grandeza de la iglesia está en ser pueblo de Dios, en ser hijo de Dios. Esa es la grandeza. La grandeza no está que tú seas catequista y que tú seas encargado de un movimiento y que alguien sea sacerdote, alguien sea religioso, alguien sea diácono, alguien sea seminarista y yo sea obispo. La grandeza está en que todos somos pueblo de Dios, somos iglesia. Esta es la grandeza. El título más importante es soy hijo, soy hija de Dios. Y a los laicos muchas veces no les hemos dado el papel que merecen, la tarea que deben ejercer en la iglesia. Y no es algo que se les da por concesión, es un derecho. Ustedes forman el santo pueblo de Dios y juntos caminamos y avanzamos. Juntos somos corresponsables de la misión de la iglesia. Pienso en esta diócesis de Ciudad Obregón. Se declaran católicos unos 870 y tantos mil bautizados, según el último censo. Entre sacerdotes, unos 119 somos, seminaristas, unos 30 y tantos, religiosas, unas 120 y tantos. Es decir, no somos ni siquiera 300. ¿Qué diferencia hay entre 300 y 870 y tantos mil? ¿Dónde está la fuerza? En los laicos, en la mayoría, en el resto del pueblo de Dios. Y no es que unos sean importantes y otros menos importantes. Todos somos necesarios para la iglesia. Todos somos necesarios para la construcción del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros es un ladrillo que va edificando la familia de Dios. El Espíritu Santo va construyendo la iglesia. Estamos transmitiendo desde esta capilla de la casa de ustedes. Hay muchos ladrillos atrás. Y el que arregló la capilla hace unos años me explicaba, ¿por qué los ladrillos todos atrás están iguales? Porque cada uno es importante en la iglesia. Cada uno es aquel ladrillo que edifica la iglesia y que es necesario para su construcción. Nadie puede decir, la iglesia no me necesita. Cada uno es necesario. No somos esenciales, pero sí somos necesarios para la construcción, para continuidad, para llevar a Jesús a los demás. ¿Qué otro desafío pienso que tenemos? El desafío de la falta de vocaciones. Hay vocaciones, sí. En el seminario son unos 30 y tantos alumnos, pero necesitamos más. Si quisiéramos ser realistas y quisiéramos que un poco las parroquias estuvieran un servicio de mayor calidad, de mayor eficacia, necesitaríamos ordenar 60 y tantos sacerdotes mañana. Y primero Dios se ordenarán para este año, si Dios lo permite, solamente 3. Necesitamos mayor número de vocaciones, mayor número a la vida consagrada,
mayor número de laicos, mayor número para los matrimonios. Necesitamos orar, necesitamos presentar la frescura del Evangelio, necesitamos presentar que vale la pena seguir a Jesús. ¿Qué otro desafío? El otro desafío con el que me encuentro, y es para todos, ¿saben cómo se llama? Hemos perdido el fervor. Creo que el Señor nos llama a eso, otra vez a enfervorizarnos. Es una frase y una palabra que el Papa Francisco ha ocupado cuando escribió hace unos años este documento, Alegraos y exultaos, sobre la santidad. A veces podemos caer en esta indiferencia. Queremos vivir de rentas. Yo puse, yo hice, hace años se hizo esto, hace años yo inicié esto. Hermanos, la vida es como un tren que va pasando y tal vez puedo tomar una actitud, ver los vagones que se fueron y asustarme, porque ya se fueron unos vagones vacíos. O tomar la otra actitud de decir, ya se fueron muchos llenos, pero después vienen otros. Lo importante es el vagón de hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi iglesia? Necesitamos enfervorizarnos. Y para esto, el encuentro con el Señor. No podemos dar un paso hacia adelante si no nos hemos encontrado con Jesús. La iglesia, decía San Juan Pablo II, no es una institución, no es una sociedad, no es una administración, es mucho más que eso. Es la razón de alguien que está vivo y camina con ella. Es la razón de que Jesús está vivo. Ese es el otro reto, encontrarnos con Jesús, enfervorizarnos. Hermanos, saliendo de nuestras iglesias, hay mucha gente que sufre. Saliendo de nuestros hogares, hay mucha gente que sufre. Y sufre porque no se ha encontrado con Jesús. No tiene paz, no tiene alegría, no tiene sentido de la vida. Y nosotros tenemos que darle este sentido, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz para ellos. Decía el obispo de Irapuato, cuando era obispo Monseñor Enrique Díaz en San Cristóbal de las Casas, hay mucha gente que tiene muchos tipos de sed y nosotros a Jesús el agua viva. Hay mucha gente que tiene muchos tipos de frío y nosotros el fuego del Espíritu. Hay mucha gente que tiene muchos tipos de hambre y nosotros el pan de la vida, que alimenta, que da vida en abundancia. Hay mucha gente que no tiene alegría y nosotros la alegría que nadie nos puede quitar. Este es el otro reto, enfervorizarnos, encontrarnos con Jesús. Nadie puede decir, yo ya me encontré, dice el Papa Francisco. Hay que volvernos a reencontrar. El primero que se tiene que reencontrar con Jesús en esta diócesis es su servidor. El primero que tiene que reencontrarse con Jesús en una parroquia es el párroco. El primero que tiene que encontrarse en una familia es papá, es mamá. Hermanos, les invito a este reto. Si queremos salir adelante, reencontrarnos con Jesús. Solamente reencontrándonos con Jesús, entonces podemos dar el paso siguiente. ¿Cuál es? Los pasos que marcaba hace 10 años el documento de Aparecida. Si me he encontrado con el Señor, entonces viene el deseo de cambiar, de dejar lo que he hecho mal y de dar el paso hacia adelante con esperanza. Después del proceso de conversión, el discipulado, sentarnos a los pies del Maestro, aprender de Él, aprender de su palabra, para después tratar de vivir en comunión. Este es el reto también y este es el gran desafío de esta iglesia, la comunión. Dios es un misterio de comunión. La iglesia es una comunión. Una parroquia que se aísla de la diócesis ya no es un misterio de comunión. Si yo, obispo, no estoy en comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa Francisco, soy un satélite perdido en el espacio. Si un fiel no está en comunión, un laico con su párroco, hay que cuestionarse. Si un sacerdote no está en comunión con su decanato, también hay que interrogarse. Y solamente viviendo estos pasos de encuentro, de conversión, de discipulado, de comunión, puedo entonces dar el paso de salir adelante.
de la misión. La iglesia nos necesita, es nuestra madre. Esta madre ha hecho todo por nosotros. Ella nos dio la fe. En ella hemos encontrado a Jesús. Hemos sido alimentados en su palabra. Se nos ha dado los sacramentos. Hemos encontrado a Jesús en la Eucaristía y nos hemos alimentado de ella. No podemos cruzarnos de brazos. Si me he encontrado con el Señor, no puedo tener este tesoro para mí. Este tesoro lo tengo que compartir con los demás. El otro gran desafío, ¿cuál es? Hermanos, los más necesitados. El Señor que está vivo en la Eucaristía es el Señor que está vivo en cada hermano que sufre. Al final de nuestra vida, Jesús, yo pienso, no va a empezar si fuimos a misa, sino nos va a preguntar y vamos a ser también evaluados y pesados. Si recé el rosario. Esas serán preguntas que nos va a hacer. Pero Jesús nos ha dado el examen final, el capítulo 25 de Mateo. Estuve hambriento, tuve sed, estuve sediento, tuve hambre, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo. ¿En dónde, Señor? En el prójimo. Hermanos, ese es el otro desafío. Tantos hermanos viven en la diócesis con muchos tipos de pobreza. Pobreza material, pobreza intelectual, pobreza religiosa, pobreza de fe. ¿Cuántos hermanos no saben ni lo esencial? Hermanos, este es el gran reto. Ciertamente la iglesia nació para evangelizar. No es una ONG, pero parte de su cometido al evangelizar es ayudar al hombre integralmente. Hermanos, este es el otro reto. Nuestros hermanos que sufren, los que padecen tantos sufrimientos, las adicciones. Cada uno de estos hermanos es un proyecto de Dios. Hace unos días visité a un grupo de hermanos que, gracias a Dios, después de un proceso que han llevado, ha salido adelante. Y me llamaba la atención mucho la frase del padre Ramiro Amado. Si tú ayudas a esta persona, cambias una generación. Pero también cuando no se les ayuda, son existencias condenadas al fracaso y otra generación va viviendo las consecuencias. Hermanos, hay muchos retos, pero en nombre de Dios, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? La iglesia que peregrina en México nos ha pedido el Papa en el 2016 un proyecto global de pastoral. No significa que sea uniformidad, sino cada iglesia particular tiene que ir descubriendo lo positivo que tiene, sus fortalezas, y desde ahí poder responder al Señor. Y este proyecto global de pastoral, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia dónde vamos como iglesia en México? Dentro de 10 años celebraremos los 500 años de las apariciones de Santa María de Guadalupe, de que la Virgen vino a encontrarse con nosotros, de que la Virgen nos trajo a Jesús, ella la primera misionera. No podemos llegar, los que lleguen, al 2031 igual que como estamos. Y el 2031 nos prepara al 2033, los 2000 años de la redención. ¿Qué cosa es la redención? Muchas veces vivimos no como redimidos. Para muchos la redención solamente es los viernes de Cuaresma, el Viernes Santo, el Vía Crucis. Para otros, la redención es cuestionarse y decir, ¿cómo que un Dios existe, un Redentor? Mira tanta violencia, tanta pobreza, tanta marginación, tanta desigualdad. La redención, ¿qué cosa es? Dios sale a mi encuentro. Dios me perdona. Dios olvida. Dios repara el daño y las consecuencias son mejores que si no hubiera caído. Esto es la redención. En 13 años, los que vivan o vivamos, celebraremos. Jesús ha venido a redimirnos. Ha muerto y ha resucitado. Ha enviado a su Espíritu Santo para que continúe su obra. Y el Espíritu Santo ha iniciado la iglesia. Esto es lo que celebraremos en 13 años.
No podemos llegar en 10 años. ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos? Cuando la Virgen se aparece a Juan Diego, se vive un momento de desilusión, de decepción y de división. Eran dos culturas y dos razas que se odiaban. Los pueblos originarios de aquí, de México, y el pueblo español. Eran dos pueblos que se odiaban. La conquista no fue nada fácil. Una situación se vivía de desasosiego, de decepción, de odio. Y aparece Santa María de Guadalupe. Ella misma se aparece. Yo soy vuestra madre. Tengo el honor de que ustedes sean mis hijos. La Virgen Santísima nos trae a Jesús. El milagro se hizo en 1531. Después de que la Virgen ha aparecido, el 26 de diciembre de ese año, 12 días después de la última aparición, la Virgen está estrenando su primera casita. Esta primera casita, ¿para qué es? Para mostrar a su Hijo con todo su amor. Pero el primer milagro después de que ella ha quedado impresa en el ayate es que dos pueblos que se odiaban la llevan a su primera casita como madre. El gran desafío de nuestra tierra es la paz. Hay una inseguridad, hay una violencia, nadie la puede negar. Todos somos testigos. Lo peor es acostumbrarnos a vivir en la violencia. Lo peor es pensar que la paz solo es algo utópico, cuando Jesús mismo es nuestra paz. ¿Qué necesitamos? Volver a la pedagogía de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es su pedagogía? 3 palabras. Escucha, cercanía y ternura. La Virgen se pone a escuchar a Juan Diego con toda calma. En el Mini Carmopogua leemos, la que todo lo ve, y tiene paciencia de escuchar a Juan Diego. Este es el primer método o la primera parte del método de la Virgen. Escuchar. Esto necesita esta iglesia diocesana, escucharnos. Necesita sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos. Y para eso se necesita humildad para escuchar y valentía para hablar. El segundo paso del método es cercanía. La Virgen no tiene miedo a tocar las flores que le lleva Juan Diego. No tiene miedo a espinarse con la rosa. La Virgen no tiene miedo de hacerle el nudo a Juan Diego del ayate. Hasta 1666 la Virgen no tuvo vidrio. Y todo el mundo tocaba las partes del fondo del ayate. Porque decían, la Virgen lo tocó. La Virgen no tiene miedo de hacer el nudo de cercanía. Esto necesitamos, cercanía. No tener miedo a salir, no tener miedo al encuentro con el otro. El tercer paso es la ternura. Vean lo que le dice a Juan Diego. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te afliges? Tú eres mi socoyote, mi pequeñito, mi socollosin, mi bebé. Estás en el cruce de mis brazos, te tengo aquí. Eso hizo cambiar a Juan Diego. El método de la Virgen. Escuchen. Cercanía, ternura. Creo que este es el método para llegar al 2031, para llegar al 2033. Es el método de Santa María de Guadalupe hace 490 años empleado. En un momento igual que el nuestro, de decepción, de división, de frustración, de una crisis en todo se vivía. Volvamos a ese método. Sus hermanos obispos, en septiembre del año pasado, estuvimos reflexionando en una semana de formación permanente. Y en esa semana vimos que el pedido de la Virgen sigue siendo actual. Las primeras palabras de la Virgen cuando se le presenta a Juan Diego, después de presentarse quién es ella, viene la súplica. Mucho deseo, mucho quiero que se me construya una casita para mostrar a mi hijo, para darlo con todo mi amor. Y sus hermanos obispos llegamos a una conclusión. Hemos construido muchas casitas. Ahí mismo en el Tepeyac, la primera ermita, lo que se le llamó la iglesia de naturales,
la Colegiata, Capuchinas, la Basílica Antigua, la Basílica Nueva. Aquí en la diócesis hay muchas iglesias dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Hay tiendas Guadalupe, Colegio Guadalupe en el mundo, calles Guadalupe. Los mexicanos hemos exportado muy bien la imagen de Santa María de Guadalupe, pero nos ha faltado dar a conocer el mensaje. Y parte del mensaje es la súplica, la petición de la Virgen. Mucho quiero, mucho deseo que me construyas una casita. El Papa Francisco, cuando vino a México, nos decía en la basílica: ¿cuál casita? La casita de tantas familias con dolor en esta pandemia, hermanos. La casita de aquellos hermanos que, si no les damos la mano, son existencias condenadas al fracaso. La casita de aquellos jóvenes que no ven luces en el horizonte. La casita de aquella mamá que tiene que salir con muchos esfuerzos adelante porque se le ha dejado sola. La casita de aquel hermano que se siente rechazado. La casita de aquella hermana que se siente que no vale la pena esta vida. Hay que construir muchas casitas. Viene la tentación también de Juan Diego para nosotros. Manda a otro importante. Yo no puedo. El obispo no me hace caso. Manda a uno importante, a uno principal, para que el obispo le crea. Y la Virgen le dice a Juan Diego: escucha, son muchos mis mensajeros. En pocas palabras, Juan Diego, tengo para dar y prestar. Ubícate, tengo muchísimos. Pero tú eres mi embajador de toda mi confianza. Es necesario que tú seas mi embajador. La Virgen nos dice a ustedes y a mí: tú eres mi embajador de toda mi confianza. Hermanos, a construir la casita sagrada. Hermanas y hermanos, ¿a qué les invito? A hacer una iglesia samaritana. ¿Qué significa esto? Todos hemos leído y escuchado muchas veces aquel hombre que fue asaltado en el camino, que bajaba de Jerusalén hacia Jericó, y que este hombre quedó ahí, y pasó un sacerdote y solamente le dio la vuelta. Lo miró. Pasó un levita y hizo lo mismo. Después pasó un samaritano y se acercó, se bajó caballo, se acercó, le tocó curarlo, limpiarlo, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él esa noche, y al otro día al encargado del mesón le dijo: mira, te dejo este dinero, a mi regreso, si se ofrece más, pónmelo a mi cuenta. Eso necesitamos, no pasar de largo. Hermanos, necesitamos volver al encuentro, necesitamos salir, necesitamos reencontrar al otro hermano, que es mi hermano. Les invito a eso, a hacer una iglesia sinodal, que caminamos juntos, que vamos en la misma ruta, respetando la unidad en la diversidad. Lo que dice San Agustín: esencia en lo esencial, perdón, unidad en lo esencial, respeto en las diferencias, pero en todo caridad. Una iglesia que escucha. Este encuentro digital diocesano es un encuentro de escucha, abierto a todos los que deseen participar, no solamente a los hermanos de grupos, de movimientos, de parroquias, a los sacerdotes y a las religiosas, sino a todos los hombres de buena voluntad y mujeres de buena voluntad que quieran expresarse. Necesitamos escuchar si queremos ser fieles a la voluntad de Dios. Y también necesitamos hablar con valentía, la parresía del Espíritu Santo. Esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo en esto no me parece, esto no está bien. No somos una iglesia sinodal cuando solamente nos dedicamos a criticar que está mal, pero no somos capaces de la valentía de decir: esto no está bien, esto no se hace, esto no hay que corregirlo, esto no debe de ser. Una iglesia sinodal no es una iglesia indiferente.
cuando solamente soy espectador de lo que pasa en mi iglesia. Una iglesia sinodal es una iglesia que ve con objetividad, pero que también ve con esperanza. Una iglesia sinodal es la iglesia que se acerca, que quiere curar y acercarse. Una iglesia samaritana, una iglesia sinodal. Hermanos, les invito a que juntos demos este paso de caminar juntos. Vuelvo a repetirlo, caminemos juntos. Dios mediante, el próximo 10 de julio, peregrinaremos a los pies de Santa María de Guadalupe. Pondremos en manos de ella este caminar de la iglesia de Ciudad Obregón. Decirle a la Virgen que ella nos enseñe su método, que ella nos tome de la mano. Le pediremos la gracia de encontrarnos con su Hijo para empezar juntos como iglesia diocesana una conversión, un discipulado, empezar y tratar y echarle ganas a la comunión y después la misión de ser una iglesia creíble que anuncia con la palabra, pero que anuncia también con las obras. Hermanos, tenemos muchos desafíos, sí. No tenemos una receta mágica, no. No tenemos una solución mágica tampoco, pero sí tenemos la certeza de que Jesús está con su iglesia, de que Jesús nos ha dado su Espíritu Santo para que ella la guíe, de que Jesús camina en medio de nosotros y está entre nosotros. Tenemos también la certeza de que la Virgen Santísima es nuestra Madre y es la Madre de la Iglesia, y nadie mejor que ella nos enseñará a dar a Jesús. Nadie mejor que ella nos enseñará su método. Les invito a ser parte de este proceso como iglesia diocesana. Todos somos necesarios. Les pido, hermanos, por los canales que hay, sus movimientos, los grupos, el consejo parroquial, los consejos de canales, a través del consejo presbiteral, a través de las religiosas, de mis hermanos sacerdotes, de ustedes, queridos hermanos laicos, mucha humildad para hablar, pero mucha humildad para escuchar, pero también, hermanos, mucha valentía para hablar. ¿A quién le toca esta iglesia llevarla adelante? A todos nosotros. Todos nosotros somos parte y somos corresponsables de la misión de la iglesia. Que Dios les bendiga.